Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, soy Pacucito y hoy vamos a ver el mod del Industrial Craft donde vamos a poder automatizar la minería y el tratamiento de los recursos minerales. Hoy vamos a ver pues lo principal, cómo crear los primeros hornos, los primeros cables, las primeras máquinas y cómo vamos a crear pues nuestra primer maquinaria automatizada. Así que vamos a comenzar. Lo primero que les dejo aquí como tip es que podemos crear con 4 palitos estos croups que lo podemos colocar en nuestro cultivo. Entonces cuando vengamos y le demos clic derecho nos va a dar el trigo, pero no nos va a dar la semilla. Esto es para para los vagos que tenés que sacar un montón de cultivo y después tenés que volver a plantarlo. Pues aquí simplemente le das el clic derecho y como vieron me dio solo el trigo y no me dio la semilla. Eso se los dejo ahí de tics. Y comenzamos con el mod. Lo primero que podemos crear y que tendríamos que crear es con 5 maderas, cualquier madera se puede utilizar. Vamos a crear esto que parece una llavecita y vamos a ir a buscar árboles de caucho. Estos árboles se generan en cualquier bioma menos en el del desierto, ¿sí? Pueden estar ahí al azar y hay que sacar lo que vendría siendo estas plantitas y en uno de los costados del árbol pues va a tener que tener naranjita. Creo que este árbol pues no tiene ninguno naranjita. Se me vino la lluvia, así que vamos a sacar la lluvia. Y este árbol ha fallado. Voy a cortar el vídeo y voy a poner otro arbolito a ver si tenemos mejor suerte. Y ahí está, señores. Esa es la marquita que estábamos buscando. Entonces venimos con el Tritap, le hacemos clic derecho y nos dio 3 resinas. Estas resinas nos van a servir para generar caucho y crear pues nuestros primeros cables del mod, ¿sí? Vamos a crear un martillo que es igual al de ingeniería inmersa, tiene la misma utilidad. Se crea con 5 lingotes de hierro y 2 palitos. ¿Cuál es la utilidad de esto? Pues crear lo que vendrían siendo los Cooper, los Iron Plate, perdón, que vendrían a ser placas de hierro. Entonces ahora que tenemos nuestra placa de hierro podemos crear nuestro horno de hierro. Simplemente es un horno común y 5 de estas placas. O sea que 5 lingotes vamos a necesitar para crear el horno de hierro. ¿Cuál es la diferencia entre el horno de hierro y el horno común? Que el horno de hierro es mucho más rápido y gasta menos material. O sea, menos carbón, menos madera. Simplemente es para eso. Pero lo vamos a necesitar para crear hornos mucho más potentes en el futuro. Así que sepan cómo se hace. Y ahora vamos a crear nuestros primeros cables. Primero vamos a necesitar unas tijeras con 3 de estas placas y 2 lingotes de hierro. Tenemos nuestra tijera, vamos a necesitar resina, lingotes de hierro, redstone y copper ingot. ¿Y esto dónde lo conseguimos? Pues hay que ir a las profundidades y encontrar copper ore. Esto venimos a cualquier horno como si fuese hierro o oro y lo quemamos y nos va a dar por una mena un lingote de cobre. Entonces una vez que tengamos cobre pues venimos aquí, ponemos el martillito, nos va a dar la placa de cobre y a la placa de cobre la cortamos. Esto es igual que en ingeniería inmersa y nos va a dar los primeros cables. Y ahora al primer cable necesitamos ponerle caucho. ¿Cómo creamos el caucho? Pues quemamos la resina. Esa resina que teníamos que conseguir del árbol, pues venimos al horno. Este es un horno común, pero también lo pueden hacer en aquel horno. Aquel horno va a ser mucho más rápido. Y nos va a dar por una resina un caucho. Entonces ahora sí, ponemos un caucho, un cable y tenemos pues nuestro primer cablecito para utilizar. Y ahora que ya sabemos crear los cables, pues vamos a crear los 2 ítems más importantes de este mod para el principio, ¿sí? El circuito eléctrico. Uy, lo saqué. Bueno, vamos a buscarlo de vuelta. El circuito eléctrico, lo voy a colocar aquí de vuelta. Y el Basic Machine Casing. Estos 2 ítems se utilizan para todo básicamente. 6 cables de cobre, 2 redstone y una placa de hierro. Y aquí son 8 placas de hierro. Y ahora que sabemos crear estos 2 ítems, pues con 4 Tritap creamos nuestra primera máquina, que es el extractor, que lo tengo por aquí. Este extractor, ¿para qué nos va a servir? Pues nos va a servir para mejorar lo que vendría siendo nuestra utilización de resinas. Ahora quemando una resina en este extractor nos va a dar 3 cauchos y esa es la utilidad del extractor, ¿sí? Como ven tiene un montón de utilidades, pero la mayor que le vamos a dar es esa, es mejorar pues la utilidad de las resinas y del caucho para generar más cables. Y aquí tenemos un generador. Este es un generador de energía.
utilizamos lo mismo que un horno, madera, carbón vegetal, carbón común. Entonces, ¿cómo creamos este pequeño generador? Pues hay dos maneras, pero las dos maneras son idénticas básicamente. Ahora voy a explicar por qué. Primero es una batería, que ahora voy a mostrar también cómo se hace. Es el Basic Machine y un horno. Y la otra forma que tenemos es con la batería, 3 placas de hierro y un horno. ¿Por qué digo que es lo mismo? Porque para tener las 3 placas y para tener el Basic Machine, pues se utiliza la misma cantidad de hierro. Entonces pues eso se los dejo a ustedes como ustedes quieran utilizarlo. Y ahora sí vamos a ver cómo crear esta batería para crear nuestro primer generador eléctrico. Hay que ir de vuelta a las profundidades y sacar un tinor. Y cuando tengamos este tinor, pues necesitamos otra vez ir al horno, quemarlo, nos va a dar un lingote por cada tinor que consigamos. Y aquí venimos, me falta el martillo, tenemos el martillo, el lingote y nos va a dar la placa de tin. Y con esta placa vamos a poder crear otra vez placa, martillo y el Team Item Casing. Esto lo vamos a necesitar para crear la batería. Como ven, nos pide 4 de estos ítems, pero también nos pide un cable de Team. Pues el cable de Team se crea igual que el cable de cobre. Ponemos la placa, que me quedé sin placa de Team. Ponemos placa de Team, ponemos una tijera. Esta placa de Team, sí. Y aquí ven el Team cable, que es un poquito azul, celeste vamos a decirlo, se me está haciendo de noche. Y ahora con el caucho, el cable de Team, pues el cable de Team, parece un nombre. Creamos pues el cable de Team, que no sé su traducción del Team, qué será, pero bueno. Y ahora sí, con este cable, con estos ítems que mostré ahí cómo crearlo y 2 redstone, pues creamos la batería. La batería nos la van a dar vacía. ¿Cómo llenamos la batería? Pues muy simple, en el generador. Como ven, el generador tiene 4000 de energía, pues la batería ocupa 10.000, se puede rellenar hasta 10.000. ¿Qué ganamos con la batería? Que ya no necesitamos usar generadores. Ahora podemos reemplazar el generador por la batería. Entonces, si yo tengo un extractor, pues pongo la batería aquí y utiliza la energía de la batería. Y el generador lo podríamos utilizar para cargar baterías, pero es un gastadero de carbón. En un ratito voy a mostrarles cómo automatizar eso y no gastar tanto carbón. Pero antes de llegar a eso, voy a mostrar algo más importante, que es cómo mejorar la minería de hierro, de oro, de tin y de cobre. Recuerden que nosotros agarramos una mena de oro, la quemamos en un horno y ¿qué nos da? Nos da un solo lingote de oro. Pues ahora podemos crear un macerador y un horno eléctrico y podemos hacer que cada mena nos dé 2 lingotes. Entonces tenemos una mena de hierro, nos va a dar 2 lingotes de hierro. Por cada mena de oro, 2 lingotes de oro, y así. ¿Cómo creamos el macerador? Pues el macerador es simple. Necesitamos el Basic Machine Casing, necesitamos un circuito eléctrico, roca y pedernal, ¿sí? 3 pedernales, 2 rocas, esto va así. Y aquí tenemos el horno eléctrico, que es un circuito eléctrico. Esto es un horno de hierro, que por eso les mostré cómo crear el horno. Y 2 redstone. Entonces ahora tenemos el horno eléctrico y el macerador cargados con la batería, ¿sí? Estoy utilizando una RE Battery para darles energía. Si no, tendríamos que poner un generador aquí a la izquierda que alimente a este y un generador que alimente a este, ¿no? Pero le estamos dando energía con la electricidad. Energía con la batería, perdón, con la electricidad. Entonces venimos al macerador primero. Ponemos la mena de oro y aquí nos va a dar como unos polvitos de oro, ¿sí? Por cada mena que pongamos nos va a dar 2 polvos. Y estos 2 polvos después los quemamos en el horno eléctrico y el horno eléctrico nos va a devolver el lingote. Así tenemos 2 Crushing Gold Ore y los ponemos aquí y nos va a dar pues 2 lingotes. Estos eran de antes, de que estaba probando. Y como ven, por cada uno de estos nos da un lingote. Entonces yo, utilizando una mena de oro, me ha dado 2 lingotes de oro. Y así mejoramos lo que vendría siendo la minería de estos materiales. Y ahora voy a mostrarles eso que les dije, cómo automatizar el carbón. Gasto un montón de carbón cargando las baterías. Pues voy a enseñarles a crear un panel solar y a crear una backbox que sirven para eso, para que se cargue simplemente con la luz del sol, ¿sí? La backbox se crea con 3 baterías, 5 maderas y un cable de tin. El panel solar se crea con 3 cristales comunes, 2 circuitos eléctricos. Esto es un generador y esto es
polvo de carbón. El polvo de carbón simplemente es carbón poniéndolo en un macerador. Vamos a cargarlo un poquito. Ponemos carbón en un macerador y nos va a dar por cada carbón un polvo de carbón. Entonces vamos a necesitar 3 carbones para tener estos 3 polvos de carbón. Aquí tenemos, como les dije, por un carbón, un polvo de luz, necesitamos 3, lo colocamos así. Y ahora sí tenemos el panel solar y el Batbox. El panel solar, como ven, tiene un hueco aquí. Si yo aquí pongo una batería vacía, la luz del sol pues la va a ir rellenando. Obviamente esto es muy lento, ¿sí? Lo va a rellenar de forma lenta, pero si ustedes ponen, como yo puse acá, varios paneles solares, van a ver que las baterías las van a ir llenando. Yo acá puse muchas. Y después tenemos el Batbox, que es un recipiente que no me sale la palabra, que retiene la energía. Como ven, retiene hasta 40.000 de energía. Entonces si yo, no me salía la palabra, si yo le pongo un panel solar aquí arriba esto blanco es donde entra la energía al Batbox, y por aquí es por donde sale. Aquí irían cables o iría una máquina, ¿sí? Entonces yo le pongo el panel solar aquí arriba y como ven el Batbox ya se empieza a llenar de energía. También se puede llenar pues si le pongo una batería aquí completa o le pongo arriba un generador, pues se llenaría, ¿sí? Pero de esta manera, simplemente con la luz del sol, estoy llenando un Batbox. Y aquí podemos crear pues nuestro primer sistema eléctrico para mejorar la minería del hierro, del oro, del cobre y del tin. Simplemente, así como lo hice yo, ponemos un panel solar, lo conectamos con cualquier cable, puede ser el de cobre o puede ser el de tin. Entonces, así con estos cables, pues estoy llenando. Si no me creen, vamos a agarrar un horno eléctrico, como ven está en 0. Lo pongo aquí y se está llenando. Esto es lo mismo, ¿sí? Y aquí hagan de cuenta que es su casa y esto lo pueden tapar y nadie se entera y nadie ve los cableríos como los cables de luz de nuestras casas. Y así es como tenemos pues nuestro primer sistema para generar el por 2 de hierro, de oro, de tin y de cobre. El mod es muy largo, es larguísimo. Hay hasta energía nuclear que la he estado leyendo por ahí. Así que bueno, espero que les haya servido los primeros pasos de este mod. Los espero en los próximos vídeos. Estoy haciendo pruebas con este mod porque es un mod nuevo para mí también. Así que espero que les haya servido, que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle un like si les gusta. También si necesitan alguna ayuda con algún otro mod, no olviden pedirla. Nos vemos en otros vídeos. Un saludo y chau chau.